Reconocimiento de palabras a partir del habla. El bucle percepción, acción, memoria. Este video se basa en el artículo escrito por David Foebel y William Izzardi. David Foebel es profesor de Psicología y Ciencias Neurales, actualmente de la Universidad de Nueva York. Trabajó como profesor asociado y asistente de Lingüística y Biología en la Universidad de Maryland. Es miembro de la Academia Americana, miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Berlín y fue becario en el año 1995 al 97, becario postdoctoral de Radiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco. Doctor del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Sus investigaciones se desarrollan principalmente en 4 frentes: la fisiología de la corteza auditiva humana, la base neural de la percepción del habla, la psicofísica auditiva del habla, la psicolingüística y neurolingüística, sobre todo a nivel léxico. William Izzardi es profesor del Departamento de Lingüística en el programa de Neurociencia y Ciencia Cognitiva de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Maryland. Intereses principales de investigación son fonología, neurociencia cognitiva y psicolingüística. Los principales temas que trabaja son circuitos neurales, aprendizaje y plasticidad, tema de control motor, sensación, percepción y comunicación. Es doctor en lingüística del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Terminología. El no ser lo suficientemente cuidadoso con las distinciones terminológicas ha dado lugar a una confusión innecesaria, especialmente cuando se considera la literatura neurobiológica. Por ejemplo, el término percepción del habla se ha utilizado, lamentablemente, indistintivamente con la comprensión del lenguaje. Reserva el término comprensión del lenguaje para las subrutinas computacionales que ocurren después de los análisis perceptuales iniciales. Puede estar mediada por el oído, la vista o el tacto. Los procesos que subyacen a la comprensión del lenguaje se basan en procesos de entrada sensoriomotora que parecen ser al menos en parte independientes. Este artículo se centra principalmente en la percepción del habla propiamente dicha, el análisis perceptivo de la entrada auditiva. Hay al menos 3 enfoques experimentales agrupados bajo la rúbrica percepción del habla, y debido a que son diferentes en su estructura de entrada, las subrutinas perceptivas bajo investigación y punto final de los cálculos, es importante conocer estas distinciones también. En un primer caso, encontramos que la mayoría de las investigaciones sobre la percepción del habla se refiere a la experimentación en contrastes específicos a través de los sonidos individuales del habla, es decir, unidades subléxicas, preléxicas del habla. Una segunda línea de investigación se encarga de la percepción del habla a través de la lente del reconocimiento de palabras habladas. La tercera forma en que se examina la percepción del habla es en el contexto del reconocimiento de oraciones habladas y la evaluación de su inteligibilidad. La locución percepción del habla se ha utilizado en al menos 3 formas diferentes. Se han descubierto atributos importantes del sistema neurocognitivo que subyace al habla y el lenguaje utilizando los 3 enfoques analizados. Es importante recordar que es un desafío aislar los cálculos perceptuales relevantes. Sin duda necesitamos recurrir a todo tipo de enfoques experimentales para obtener una caracterización completa. Por ejemplo, para comprender la naturaleza de las características distintivas para la percepción y la representación, la experimentación a nivel del los niveles fonémico, silábico serán críticos para dilucidar como palabras. Es esencial volver a escanear en el reconocimiento de palabras habladas y no hace falta decir que no podemos prescindir de una comprensión
de las oraciones habladas. Aquí tomamos la percepción del habla para referirnos a un conjunto específico de subrutinas computacionales. La percepción del habla comprende el conjunto de operaciones que toman como entrada formas de onda acústicas que varían continuamente disponibles en la periferia auditiva y que generan como salida aquellas representaciones, la morfemia, la léxica, que sirven como estructuras de datos para operaciones posteriores que median la comprensión. De manera más coloquial, la misión de este artículo se puede caricaturizar como la colección de operaciones que conducen desde vibraciones en la periferia a abstracciones en la corteza. Metodología. La ciencia del cerebro necesita dispositivos y prácticamente todos los dispositivos utilizables en humanos se han aplicado al habla y al acceso léxico. Hay dos tipos de enfoques: técnicas directas que utilizan dispositivos de medición eléctricos o magnéticos y grabación indirecta utilizando hemomediciones basadas dinámicamente como sustitutos de la actividad cerebral. Los diferentes métodos son adecuados para abordar diferentes tipos de preguntas sobre el habla y el lenguaje, y la alineación cuidadosa de la pregunta de investigación con la técnica debe ser transparente. Las técnicas eléctricas y electromagnéticas miden directamente diferentes aspectos de la actividad neuronal. Los enfoques electrofisiológicos aplicados al reconocimiento del lenguaje hablado van desde, por un lado, estudios muy invasivos con alto poder de resolución espacial, o por otro lado, registro no invasivo utilizando electroencefalografía, EEG o ERP, y magnetoencefalografía, MEG. En la medida en que uno tenga modelos, hipótesis de procesamiento mecanicista que aborden cómo se presenta y procesa el habla en el tejido neuronal, las técnicas electrofisiológicas son críticas. El lenguaje hablado se desarrolla rápidamente y los cambios de la señal acústica en el rango de milisegundos tienen consecuencias específicas para la clasificación perceptiva. En consecuencia, estas técnicas son necesarias para hacer zoom en el tiempo, en tales cambios temporales granulares. Además, aunque muchos aspectos del habla no se pueden abordar en modelos animales, por ejemplo, la representación léxica, el trabajo con animales de una sola unidad y potencial de campo local, LPF, nos informa acerca de cómo las neuronas individuales y los conjuntos neuronales codifican señales auditivas complejas. Por lo tanto, aunque el final de la percepción no es el mismo para los hurones y los francófonos, algunas de las subrutinas que constituyen la percepción pueden probarse eficazmente utilizando modelos animales. Las técnicas hemodinámicas, principalmente fMRI y PET, y más recientemente la NIRS, espectroscopia de infrarrojo cercano, se han utilizado ampliamente desde finales de la década de 1980 para estudiar la percepción de espectro. Las principales ventajas, especialmente de la resonancia magnética funcional, son su resolución espacial y ahora la disponibilidad ubicua de las máquinas. Ahora es posible detectar la actividad de manera diferencial a una escala espacial de 1 milímetro y mejor. Por lo tanto, estas grabaciones no invasivas se están acercando a una escala que es familiar de los estudios con animales, aproximadamente la escala de las columnas corticales. Sin embargo, la resolución temporal es limitada, aproximadamente a los cambios que ocurren durante cientos de milisegundos, es decir, aproximadamente una palabra. La principal contribución de estos enfoques en la comprensión de la anatomía funcional. Estas técnicas proporcionan una respuesta espacial que requiere como hipótesis una pregunta espacial.
Si bien la contribución de las imágenes hemodinámicas a la anatomía es considerable, las preguntas sobre la representación y especialmente el procesamiento en línea son difíciles de abordar con estos métodos. Las revisiones recientes de fMRI en particular enfatizan la necesidad de complementar dichos datos con registros electrofisiológicos. Históricamente, los datos neuropsicológicos han sido lo más ampliamente disponibles, por lo que la investigación de la correlación déficit-lesión forma la base de la anatomía funcional del procesamiento del sonido del habla, tal como lo concebimos. La disección cuidadosa de los déficits y lesiones asociados ha jugado un papel importante en el establecimiento de algunas de las ideas claves de los modelos actuales, incluyendo la percepción del habla. Los datos neuropsicológicos establecen, primero, que el procesamiento del habla se disocia claramente del procesamiento del lenguaje, como también de otras partes de la cognición auditiva. Segundo, que la visión clásica, que el lóbulo temporal izquierdo subsume la comprensión del habla y del lenguaje, es dramáticamente subespecificado. Función o lógica. La perspectiva que resume este artículo se ha desarrollado en piezas recientes. Lo que espera proporcionar es una definición útil para la neurociencia cognitiva de percepción del habla que vincula varias cuestiones interrelacionadas, desde la acústica hasta la fonología y el acceso léxico. Como se puede apreciar, la figura 1 resume lo que se considera el problema de investigación del artículo. De las formas de onda a las palabras, las señales acústicas que varían continuamente se analizan en la vía auditiva aferente, finalmente para ser representadas como versiones neuronales de espectrogramas en la corteza auditiva bilateral. Basándonos en esta representación auditiva de alta resolución, se plantea la hipótesis de que se construye un bosquejo primario basado en un análisis de resolución de múltiples tiempos. El final perceptual es la identificación de palabras que se toman para ser representadas en la memoria como secuencias de segmentos que a su vez comprenden conjuntos de características distintivas. El punto de partida del sistema perceptivo computacional es el Ocus Señal TIC, una forma de onda que varía continuamente, que codifica información en diferentes escalas de tiempo. Por ejemplo, la envolvente amplitud de la señal se correlaciona bien con las propiedades de la estructura de sílabas de un enunciado. La estructura fina de la señal, por el contrario, transporta información en escalas de tiempo más cortas, incluidas características y segmentos. Esta matriz de entrada debe transformarse en una última instancia en una serie de segmentos discretos que constituyen un morfema o palabra. Debido a que creemos que el objetivo clave es la identificación de palabras, es necesario especificar el formato de representación léxica. Además, los morfemas, palabras, deben almacenarse en un formato que les permita entrar en cálculos lingüísticos posteriores, incluidas, por ejemplo, operaciones combinatorias que subyacen a la comprensión del lenguaje. Identificar una palabra no es suficiente. El oyente debe poder conectarla formalmente en términos de especificaciones representacionales, tales como sustantivo, determinante, etc., en cualquier código neuronal en el que sea específico a su entorno. Por ejemplo, para realizar cualquier operación fonológica, morfológica, sintáctica o semántica que la situación demanda. Se adopta el punto de vista desarrollado en la investigación lingüística durante el último medio siglo e implícito desde que los fenicios inventaron un alfabeto, de que tales representaciones léxicas se representan como una serie de segmentos que a su vez están formados por conjuntos de características distintivas. Explícitamente, también permitiremos otras representaciones
paralelas, por ejemplo, sílabas. La forma de onda de entrada es analizada por la periferia auditiva y presumiblemente está representada en la corteza auditiva por neuronas con propiedades de campo receptivo espectrotemporal sofisticadas, las STRFS. Se puede pensar en esto como una versión neuronal de un espectrograma, aunque uno compuesto por numerosos mini espectrogramas, con especializaciones para ciertos patrones espectrotemporales, como las características trayectorias convergentes de segundo y tercer formante cerca de velares. Es muy probable que este tipo de representación sea una propiedad y de las neuronas de la corteza auditiva y no distingue entre señales del habla y señales que no son del habla. Además, dada la naturaleza altamente conservada de la corteza auditiva de los mamíferos, es muy probable que estas representaciones se compartan con otras especies y en consecuencia estas representaciones se puedan investigar utilizando modelos animales y enfoques de registro unicelular. Sobre la base de este patrón cortical auditivo inicial de alta resolución, se construyen en paralelo múltiples representaciones en diferentes escalas. El siguiente paso en las primitivas auditivas se construyen a partir de elementos corticales auditivos tempranos, siendo una característica clave de la escala de tiempo de las representaciones. Un tercer tipo de representación debe ser una granularidad que permita mapeos, operaciones de enlace, desde la codificación de propiedades acústicas simples en áreas corticales auditivas tempranas hasta primitivas del habla en áreas más descendentes, posiblemente incluyendo la circunvolución temporal superior izquierda y la circunvolución temporal superior. Se conjetura en este artículo que estas representaciones intermedias abarcan al menos dos subtipos: las primitivas temporales, acordes con duraciones silábicas y segmentarias, y la representación cortical inicial, que se fracciona en al menos dos flujos, y el análisis simultáneo de resolución de múltiples tiempos, que se encuentra en la base del procesamiento posterior. La naturaleza específica. La representación 3 es una pregunta de investigación crítica y se ha estudiado y caracterizado como para llegar a un bosquejo primario para la percepción del habla, similar a la famosa hipótesis de Marr sobre las representaciones intermedias para el reconocimiento de objetos. Una posibilidad para el esquema primario es la codificación gruesa, oclusiva, fricativa, nasal aproximante, PFNA, que se analiza a continuación. La representación final, especificada por las características R4, constituye el formato que es tanto el punto final de la percepción como el conjunto de instrucciones para la articulación. Como analiza este artículo, el bucle entre percepción, memoria y acción está habilitado porque el formato de representación utilizado para las palabras en la memoria, características distintivas, permite el mapeo tanto de la entrada a las palabras, identificar sus características, como de las palabras a la acción. Las características son coordenadas motoras. Obviamente, un objetivo principal ahora debe ser buscar una síntesis hegeliana para estas diversas antítesis, es decir, niveles de representación con estructuras y posibilidades en competencia. En particular, cómo es que existe tanta evidencia sólida tanto para las cohortes como para los asociados cuyo supuesto rector parecen irreconciliables. ¿Qué tipo de sistema es este que ilustra tanto la especificidad fonética, la propiedad superficial de los sonidos del habla, como la subespecificación fonológica, la generalización que sigue un código muy abstracto? Se cree que para resolver esta confusión
necesitamos establecer distinciones y ofrecer una propuesta modesta para tener el ejemplar y comprenderlo. Robando una línea de Cutter y Fay, está de acuerdo en que hay un léxico mental ordenado fonológicamente, pero la palabra operativa que aquí es arreglado se visualiza en 3 pasos que ofrece un lugar para cada uno de los tipos de hallazgos. El primer paso es una codificación aproximada de la señal en categorías de habla universales, similar sino idéntico a los puntos de referencia. Para ser más concretos, se dice que este código es solo un flujo de voz codificado en 4 categorías: oclusivas, fricativas, nasales y aproximantes. El modelado preliminar de léxicos similares al inglés sugiere que esta codificación produce conjuntos de palabras de aproximadamente el mismo tamaño que los barrios léxicos habituales y con una superposición justa entre varios conjuntos y barrios. Dentro de estos grupos se puede realizar una búsqueda dirigida de izquierda a derecha utilizando definiciones de características definidas contextualmente. Es decir, las señales paralabial dentro de nasal son diferentes a las de ploiste y difieren del lenguaje al lenguaje. Además, esta búsqueda puede guiarse por las diferencias entre las palabras del grupo activo mediante análisis por síntesis e inferencia bayesiana. Finalmente, una vez que se ha seleccionado la mejor forma de palabra disponible, se examina el contenido de ese elemento léxico, se compara con el rastro de memoria de la señal entrante y se verifica que sea la palabra que se busca. Dado que la entrada léxica contiene una gran cantidad de información, morfología, sintaxis, semántica, pragmática, uso, hay poco daño o costo y mucho beneficio en almacenar un resumen fonético detallado de la pronunciación de la forma, aunque se preferiría un resumen estadístico basado en modelos a una nube ejemplar. El resumen se llega a la entrada a través de una búsqueda de codificación aproximada con un refinamiento dirigido posterior, pero la elección debe ser verificada para ser aceptada. Por lo tanto, se espera eventualmente ver en el transcurso del tiempo del reconocimiento de las palabras los primeros efectos de la codificación burda, seguida más tarde de efectos similares a los ejemplos de la especificidad fonética del elemento léxico. Incluso los métodos actuales son quizás demasiado toscos para poder dar esta distinción. Forma de darle solución es considerar la analogía con el reconocimiento visual de objetos. La investigación ha intentado identificar qué representaciones intermedias puede vincular a los análisis corticales sobre pequeños campos receptivos espaciales, bordes o parches de Gabor u otras primitivas visuales tempranas, con la representación de objetos. Ha habido diferentes enfoques para las representaciones intermedias, pero cada teoría computacional, ya sea explícita o implícitamente, reconoce la necesidad de ellas. Las más tradicionales hipótesis, un mapeo de representaciones acústicas, fonéticas y fonológicas, ya no es fundamental para el problema tal como lo definimos, aunque el mapeo de las 4 representaciones resulta ser similar. Los múltiples niveles de representación que se imaginan y que podemos imaginarnos son representaciones simultáneas en diferentes escalas de tiempo correspondientes a diferentes visiones lingüísticas del material del habla. Bases lingüísticas de la percepción del habla. Características. Debido a que la mayoría de las sociedades modernas saben leer y escribir y a menudo están familiarizadas con un idioma, con una escritura alfabética, existe una tendencia a identificar la percepción del habla con la percepción de segmentos de habla, únicos y completos, como los fonemas. La cantidad de habla en general capturada por una sola letra en una escritura alfabética.
Sin embargo, los fonemas segmentarios no son las unidades más pequeñas de representación, sino que se descomponen de características distintivas que conectan los objetivos articulatorios con patrones auditivos y proporcionan una representación discreta, modular y neutral para la tarea adecuada del almacenamiento en la memoria a largo plazo. Los rasgos son así la base de la traducción, transformación de coordenadas entre espacios acústico y espacio articulador, y además son parte de las representaciones de la memoria a largo plazo para el contenido fonológico de los morfemas, formando la primera memoria, acción, percepción. Las características fonéticas vienen en dos tipos, las articulatorias y sin articuladores. Las características ligadas al articulador solo pueden ser ejecutadas por un grupo de músculos en particular. Por el contrario, las características de manera o sin articulador, que simplifica un poco, especifican el grado de constricción en el punto más estrecho del tracto vocal. Pueden ser ejecutadas por cualquiera de varios músculos a lo largo del tracto vocal. La especificación del grado de constricción define la escala de sonoridad y por lo tanto las principales clases de segmentos: oclusivas, con constricción completa; fricativas, con constricciones lo suficientemente estrechas para generar ruido y turbulento; sonorantes, incluidas nasales, con poca constricción, deslizamientos y vocales, es decir, aproximadas prácticamente sin constricción. Agrupaciones. Aunque las características individuales se rastrean como una secuencia separada, como instrumentos en una orquesta, la identificación de las secuencias de características fonéticas por sí mismas no es suficiente para capturar adecuadamente las representaciones estructuradas lingüísticamente. Las características deben coordinarse temporalmente de manera similar al control ejercido por el director. El tiempo específico se cuantifica en trozos de tiempo de diferentes tamaños. Hay dos elementos de importancia crítica en los tamaños de los fragmentos, que parecen instanciados universalmente en los idiomas hablados: segmentos y sílabas. Coordinación temporal de características distintivas que se superponen durante periodos de tiempo relativamente breves. Hablamos de 10 a 80 milisegundos. Comprenden segmentos, movimientos coordinados más largos, ya entre 100 y 500 milisegundos, constituyen prosodias silábicas. A nivel de sílabas, el inglés muestra patrones alternos de sílabas fuertes y débiles, una distinción que afecta la pronunciación de los segmentos dentro de las sílabas, con sílabas débiles que tienen articulaciones reducidas en varias dimensiones. En este artículo se cree que el nivel de la sílaba puede comenzar a calcularse a partir de los detectores de clase mayor descritos. Tipológicamente, la estructura de las sílabas del lenguaje parece estar caracterizada casi exclusivamente por la sonoridad, y los rasgos ligados al articulador juegan un papel pequeño en la definición de la constitución de las sílabas. Se plantea entonces, a través de esta investigación, la hipótesis de que el esbozo paralelo de sílabas basadas en clases principales y la colaboración de segmentos mediante la identificación de características ligadas al articulador ofrece un modelo potencial para la síntesis de los hallazgos que hasta ahora no se reconcilian, entonces, para modelos de corte y de acceso léxico. Cambios predecibles en la pronunciación, proceso fonológico. Cada idioma conocido tiene pronunciaciones determinadas contextualmente. Variación alofónica, que no afectan el significado de las palabras y que, con el propósito de recuperar las palabras, parecen ser un ruido extra para el oyente. Peor aún, los lenguajes escogen y eligen las características que emplean para almacenar formularios en la memoria. Estudios recientes de mecanoencefalografía han mostrado que los oyentes ignoran sistemáticamente las diferencias alofónicas. Procesos fonológicos similares también pueden cambiar la pronunciación de los sonidos del habla, que de otro modo serían contrastantes.
La percepción fonológica requiere, por lo tanto, la identificación de características de clase principales y articuladas, características ligadas, la coordinación de estas características en unidades del tamaño de segmento y fragmentos más grandes, y la identificación de clases de equivalencia de características y segmentos en varios niveles de abstracción, culminando esta etapa de procesamiento en la identificación de una forma de palabra almacenada, que luego puede ser mapeada por el sistema motor. Históricamente, desde Wernicke se hipotetizó que los aspectos posteriores del hemisferio izquierdo, en particular la circunvolución temporal superior izquierda, eran responsables del análisis de la entrada, la percepción, modalidad específica, y la comprensión, modalidad independiente, no se distinguieron, por lo que el lóbulo temporal izquierdo se ha convertido en la región canónica de percepción del habla. La búsqueda de por qué un área de percepción del habla es en principio razonable, de los datos derivados de estudios de lesiones, imágenes cerebrales y estudios intracraneales, que han convergido en un modelo en el que es más probable una anatomía funcional distribuida. La vía ventral en sí misma se puede subdividir en flujos de procesamiento concurrentes que se ocupan preferentemente de diferentes vistas lingüísticas de la señal de entrada, idealmente mapeando directamente en las representaciones paralelas motivadas lingüísticamente para segmentos y sílabas. El objetivo principal del artículo es simplemente enfatizar en dos características centrales del modelo que han estimulado la formulación de nuevas hipótesis sobre la organización de la percepción del habla. Hay dos flujos de procesamiento separados, cada uno de los cuales tiene subdivisiones funcionalmente relevantes. La organización de la corriente ventral es bilateral, a diferencia de la sorprendente lateralización que a menudo se observa en el procesamiento del lenguaje. Desde el punto de vista del artículo, es la corriente dorsal, principalmente involucrada en la producción, la que exhibe dominancia cerebral. La corriente ventral, por otro lado, es asimétrica, pero tiene importantes contribuciones de ambos hemisferios. Este modelo destaca la naturaleza distribuida de los campos corticales que subyacen al procesamiento del habla. Además, ilustra el bucle percepción, memoria, acción, que se ha descrito. El bucle en la base del procesamiento funciona debido a la naturaleza de la moneda compartida que forma la base de la representación. Se sostiene que esta representación característica distintiva es una de las que permite mapeos naturales desde la entrada hasta la memoria y la salida. Figura 2. Modelo de flujo doble, Heathcote y Phoebel 2007. Un modelo anatómico funcional de la percepción del habla que plantea la hipótesis de que la percepción del habla se ejecutará mediante dos flujos de procesamiento simultáneos. El cuadro verde es el inicio del punto, la entrada auditiva. La corriente ventral rosa media el mapeo de los sonidos a las representaciones léxico-semánticas. La corriente dorsal azul proporciona la infraestructura neural para el mapeo desde el análisis de sonido hasta la articulación. Análisis por síntesis, un algoritmo antiguo resucitado. El tema recurrente ha sido el bucle memoria, acción, percepción. La necesidad de poder producir y percibir el habla conduce a la necesidad de transformaciones coordinadas entre el espacio acústico y el espacio articulatorio, y las consideraciones económicas dictan que se debe buscar una arquitectura de memoria que permita y facilite esto. En cada nivel, la percepción del habla toma la forma de una conjetura. En un análisis, la generación subsiguiente de una forma de salida predicha y una corrección de esa conjetura basada en una señal de error generada por la comparación de la forma de salida predicha con la señal entrante.
Las hipótesis iniciales se generan basándose en el estado actual y el bit más pequeño de entrada procesado, digamos una muestra de forma de onda de 30 milisegundos, y cualquier información adicional que se haya utilizado para predecir la señal. Lo anterior en un marco bayesiano. El conjunto inicial de conjeturas desencadenan que la síntesis sea grande, pero en cada paso de procesamiento subsiguiente el conjunto de conjeturas admitidas se vuelve más pequeño. Por lo tanto, el conjunto de representaciones sintetizadas se vuelve pequeño y por lo tanto se obtiene la verificación o el rechazo basado en la entrada posterior. Aunque hasta la fecha existen pocos datos empíricos que prueben estas antiguas ideas, estudios recientes sobre la percepción audiovisual del habla apoyan el análisis por síntesis e ilustran cómo la cantidad de información previa modula en el tiempo las respuestas corticales a los sonidos del habla. El activo de la visión de análisis por síntesis es triple. ¿Por qué? Primero, proporciona un vínculo con las teorías motoras de la percepción, aunque a un nivel más abstracto. Las teorías motoras en su forma más directa no están bien respaldadas empíricamente, pero la hipótesis de que vale la pena explorar un papel de percepción para algunos de los cálculos subyacentes a la acción motora, existe una conexión intrigante entre la percepción y las teorías perceptivas o motoras estrictamente. No parece tener éxito en capturar los fenómenos observados. En segundo lugar, el análisis por síntesis de enlaces del habla a nuevos trabajos interesantes en otros dominios de la percepción. Por ejemplo, una nueva investigación sobre el reconocimiento de objetivos visuales apoya la idea y el concepto ha sido examinado en profundidad en el trabajo sobre comprensión de oraciones de Weber. Existe una estrecha conexión entre el programa de análisis por síntesis y los modelos bayesianos de percepción, y por lo tanto también se vincula con explicaciones más sostenibles de lo que son las neuronas espejo. Y en tercer lugar, este enfoque proporciona un puente natural hacia los conceptos que ganan influencia en la neurociencia de sistemas. La opinión de que la conectividad arquitectónica masiva de arriba hacia abajo en la corteza forma la base para generar y probar expectativas en todos los niveles de análisis está ganando credibilidad, y la codificación predictiva se observa ampliamente utilizando diferentes técnicas. De acuerdo a esta investigación y a este artículo, el tipo de infraestructura computacional que ofrece el programa de investigación de análisis por síntesis proporciona una forma de investigar la percepción del habla al servicio del acceso léxico de una manera que vincula naturalmente los niveles computacional, algorítmico e implementacional. Análisis por síntesis. Se supone que el flujo de procesamiento de izquierda a derecha refleja interacciones detalladas entre muestras de la entrada, hipótesis, conjeturas, candidatos sintetizadas y corrección de errores. Existe una alineación continua de la información ascendente y la síntesis regulada descendente y el estrechamiento del conjunto de candidatos hasta que se adquiere el objetivo.